El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Laudate los pendientes, laudate Dominus, laudate los pendientes, laudate Dominus. Ave María Purísima. Estamos en el segundo domingo de la Pascua. Llegamos a este conocido domingo como de la Misericordia, o el domingo que tradicionalmente llamábamos la Domenica in Albis, porque los que se bautizaban el domingo, el sábado de la vigilia pascual, hoy dejaban las vestiduras blancas como signo de haber sido injertados en la iglesia, viviendo la octava de la Pascua, pero ya se les exige adentrarse en el mundo para vivir la gracia en medio de las realidades del mundo. También es entonces este domingo conocido como el Quasimodo, porque aquí culturalmente o espiritualmente se tiene la tradición de visitar de una manera especial a los enfermos
llevándoles la comunión, la Eucaristía, a sus casas, aquellas personas que no pueden venir por limitaciones, por salud. Entonces la iglesia como madre va a sus hogares, les lleva la comunión y entonces se hace toda la liturgia de los cuasimodos, de ahí el nombre, y entonces se puede ejercer esa misericordia con los enfermos, para que también hoy los tengamos presentes en nuestra oración. Pregúntese cuánto ora usted por los enfermos, personas que necesitan de nuestra oración. De ahí entonces que nos adentremos a esta liturgia hermosísima de la misericordia. Un tiempo donde la misericordia quizá es entendida de una manera que no es en sí misma la misericordia. Hoy las personas pecan diciendo es que Dios es misericordioso. Y entonces, como Dios es tan misericordioso, pequemos porque Dios nos va a perdonar todo, porque Dios es misericordia. Eso no es la misericordia. Eso es como un pensamiento luterano. Lutero pensaba, si peco mucho, creo aún más. O sea, se justifica su pecado en la fe. Entonces, si yo peco mucho y me doy la libertad de pecar mucho, pues voy a creer aún más, porque entonces lo que me va a salvar es mi fe. Y por eso él quita las obras de la doctrina, desprecia las obras como medio de mi salvación. Es verdad que Jesucristo al morir en la cruz me ha redimido, me ha salvado, pero es una exigencia para mí tener que obrar de acorde o en consonancia con los 10 mandamientos y con la que es llamada la misericordia de Dios, la verdadera misericordia de Dios. Entonces, quitando ese pensamiento protestante de nuestras mentes, quitando ese pensamiento del corazón de nosotros tenemos que entender qué es la misericordia. Y para poder entender qué es la misericordia, nosotros tenemos que pensar cuál es una de las finalidades por el cual el Señor murió tan sangrientamente. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez por qué Jesús le tocó sufrir tanto? De Santo Tomás de Aquino, que es un santo que es el considerado junto con San Agustín los dos pilares de la inteligencia católica, junto con San Agustín, Santo Tomás. Tenemos un colibrilito, se vino desde Colombia. Santo Tomás se pregunta, ¿por qué el Señor sufrió tanto? ¿Por qué el Señor sufrió de la manera en que sufrió? Y entonces muchas razones va a dar, pero la que yo quiero tocar y que yo quiero que profundicemos es la necesidad de nosotros saber cuán grave y cuánto le ofende a Dios nuestro pecado. Dios bastaba con una sola gota para redimir a 1000 mundos, a 1000 universos, a 1000 galaxias. Bastaba una sola gota de su sangre, porque Él es una persona divina con el cuerpo humano, pero es una persona divina y bastaba una sola gota de sangre divina de Cristo para redimir a todo el género humano, o a 1000 mundos, como decimos en una exageración, porque sabemos que nosotros en este planeta Tierra existimos. Pero entonces Santo Tomás de Aquino dice, el Señor quiso soportar, padecer todos los dolores, todos los sufrimientos que nosotros ya hemos contemplado en el Viernes Santo, porque era necesario que nosotros comprendiéramos cuán grave era nuestro pecado. ¿De qué manera nosotros sabemos cuánto le ofende a Dios nuestro pecado? Si Dios no hubiese muerto de la manera en que murió, nosotros hubiésemos quedado sin conocer cuán grave es nuestro pecado. Entonces, cuando usted mira la cruz y cuando usted ve a Cristo sangriento, no como un modelo en la cruz, sino que usted lo ve en la cruz, que verdaderamente lo martirizaron, entonces usted dice, cuán grande ha sido mi pecado, cuán grande ha sido mi pecado.
¿Cuánto le ha ofendido mi pecado a Dios? Porque solo mi pecado, no el del universo entero, solo mi pecado crucificó a nuestro Señor. Y solo mi pecado le flageló, le coronó de espinas, le escupió en la cara, le golpeé, le hinché la cara, le causé los dolores, los atroces que el Señor vivió. Solo mi pecado. Entonces, cuando uno ve el crucifijo, cuando usted ve la película de Mel Gibson, La Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es sangrienta, entonces usted dice, ahí está la gravedad de mi pecado. Entonces usted dice, Dios mío, cuán grande es la misericordia de Dios, porque ese dolor, ese sufrimiento que no merecía Cristo, porque Cristo era inocente, lo merecía yo, el Señor lo vivió por mí. Entonces, cuán grande la misericordia de Dios. Miremos los dolores de Cristo. Pero es simplemente como a nuestra manera de pensar humana, lo que podemos razonar o contemplar, meditar, cuán grave es nuestro pecado y cuán grande es la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios es mucho más infinita. La misericordia de Dios no se reduce a los dolores y sufrimientos que recibió nuestro Señor, porque Dios, siendo infinito, siendo Él el amor en sí mismo, su esencia siendo el amor, de su amor brota una rosa hermosa que se llama la misericordia, ofrecida e entregada a cada uno de nosotros para nosotros ser reconciliados con Él, para ser perdonados por Él. Y entonces la gran misericordia de Dios nosotros la podemos ver, la podemos contemplar, la podemos palpar cuando vemos a Cristo crucificado. Y ahí entonces usted viendo al crucificado, usted dice, es imposible que yo abuse de la misericordia de Dios. Es imposible que yo abuse de la misericordia de Dios. Entonces yo me tengo que convertir, yo tengo que salir de mi estado de pecado, yo tengo que renunciar al pecado, afectiva y efectivamente. Para poder recibir la misericordia de Dios es necesario renunciar afectiva y efectivamente del pecado. ¿Qué es renunciar efectivamente el pecado? Usted tomar la determinación de nunca más pecar y usted no volver a pecar. Si peca por fragilidad, pues está el sacramento de la confesión, pero usted ya decidió nunca más volver a pecar. Ninguno de los pecados. No me arrepiento de 9 y me quedo con 1. No, me arrepiento de los 10 pecados que yo tengo. Porque un verdadero arrepentimiento es arrepentirse de todos los pecados con los que ofendo a Dios. Entonces es necesario arrepentirse de todos los pecados. Cuando yo me arrepiento, busco el sacramento de la confesión, recibo la misericordia de Dios, recibo su misericordia, y entonces ya yo vivo en la amistad, en la gracia de Dios, y bebo de la misericordia de Dios. Bebemos de la misericordia divina. Entonces, les pido un esfuerzo, que no se me distraigan con el pajarito, está bonito, pero no nos dejemos distraer. Y entonces, teniendo esto presente, nosotros en nuestro corazón, grave ha sido mi pecado, infinito e infinita es la misericordia de Dios, y en beneficio o en correspondencia a Dios, yo decido nunca más volver a ofender al Señor, no abuso de su misericordia, porque yo le quiero amar a Él, porque Él es bueno, porque grande ha sido su amor y grande ha sido su misericordia. ¿Qué sería de mí sin su misericordia? Entonces, teniendo esto dicho, vayamos al amor universal de Cristo. Cristo es la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia de Dios? Nos dice el apóstol San Juan que tanto amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para nuestra salvación. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo, está ejerciendo la misericordia con nosotros. Entrega toda su misericordia en nuestras manos. Cristo es para cada uno de nosotros la misericordia infinita de Dios Padre para mí. Entonces Cristo es el regalo de Dios Padre. Y ese Cristo que es universal, porque Él ha venido a salvar
al universo, ha venido a salvar, a redimir a todos los hombres de todos los tiempos, pero ha sido enviado por el Padre para mí, para que yo creyendo en Él, yo pueda entonces aspirar a la vida eterna, salvar mi alma y poderla llevar a la vida eterna. Entonces ese Cristo en el que estamos mencionando es el mismo Cristo, es el mismo que se ingenió, que se le ocurrió quedarse en la Eucaristía después de haber nosotros vivido la Semana Santa, los misterios pascuales, su padecimiento, su muerte, su resurrección. El Señor como tal se ingenia la posibilidad de quedarse totalmente como es Él en el sacramento de la Eucaristía. Y entonces este sacramento de la Eucaristía nosotros tenemos que conectarlo con este misterio profundo que hoy celebramos, que es la misericordia. O sea, el Cristo que es misericordia, se nos da en la Eucaristía. Y aquí tocamos el Evangelio, aquí nos adentramos al Evangelio, porque el Señor se aparece con su cuerpo glorioso en medio de los apóstoles. Los apóstoles ven ese cuerpo, los apóstoles ven a Jesucristo. De repente se desaparece, porque ya Él goza de las cualidades que son propias de un cuerpo glorioso, como el aparecer y desaparecer, como el atravesar muros. Y entonces viene Tomás, el bienaventurado Tomás, viene donde los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor, el Señor verdaderamente ha resucitado, hemos visto al Señor. Y entonces Él dice, hasta que yo no toque sus llagas, hasta que yo no vea los agujeros de sus clavos, hasta que yo no meta mi mano, dice el apóstol Tomás. O sea, es digamos así, un corazón que lo quiere todo. O sea, en este momento estaba haciendo algo que quizá no debía, pero entonces él quiere todo. No quiere solamente ver, sino que quiere tocar. Y no solamente quiere tocar, quiere meter toda su mano. Miren, imagínense la mano de Tomás. Haga de cuenta mi mano. Y meterla en el costado de Cristo. Meterla en el cuerpo de Cristo. Tocar el cuerpo de Cristo. Palparlo. Casi que pudiésemos decir, hay una imagen bellísima que expresa esto, una pintura, no me recuerdo el nombre, pero que verdaderamente Tomás adentra su mano en el costado de Cristo, pero no solamente mete la mano, coge el corazón de Cristo, lo coge. Como quien dice, es que este corazón es mío. Y por eso pedía yo, dice Tomás, o hacemos pensar a Tomás, por eso pedía yo meter mi mano en el costado de Cristo, porque quiero agarrar su corazón, quiero tomar su corazón, quiero hacer de ese corazón, mi amor, mi infinito amor, y no lo quiero soltar. Y entonces coger el corazón de Cristo, tocar las llagas de Cristo es acogerse a la misericordia. Y por eso el Señor le dice, Tomás, has creído porque has visto, y ahí lo invita a que toque sus llagas. Dichosos los que creen sin ver. Y eso es lo que nos toca a nosotros ver. Entonces, ¿qué tenemos que creer? En la misericordia de Dios. Que yo puedo tener todos los pecados habidos y por haber, los más graves que usted se pueda imaginar, y usted se arrepiente tocando el corazón de Cristo, el Señor le da su misericordia. Pero no solamente eso, el Señor tiene tanta misericordia que el Señor permite que nosotros podamos recibirle y coger su corazón, tocar sus llagas, abrazar su cuerpo, hacer de su cuerpo nuestro cuerpo en pura misericordia de Dios, pura misericordia. Y entonces viene la aparición de nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, que nos vislumbra un poco más este misterio de la misericordia de Dios relacionado con la Eucaristía. El Señor se le aparece a Sor Faustina en el Santísimo Sacramento. Las veces en que ella experimenta la misericordia de Dios es a través del Santísimo Sacramento. Como quien dice,
Ustedes piden misericordia, ustedes quieren misericordia, pero no la aprovechan. Y si nosotros actualizamos este mensaje, si nosotros podemos decirle a Santa Faustina, venga y predíquenos del mensaje de la misericordia, es lo mismo, es ponernos a los pies de Jesús sacramentado, estar con Él, vivir con Él, ofrecernos a Él, visitarle a Él, y ahí es donde podemos recibir su misericordia infinita, su misericordia que es para cada uno de nosotros. No experimentamos la misericordia de Dios, no experimentamos por ende el amor de Dios que se nos expresa en esta flor de misericordia, porque nosotros no nos damos el tiempo de estar con Él. Es muy difícil para una persona experimentar la misericordia en la velocidad que lleva su vida hoy. Estamos corriendo de un lado a otro. Estamos viviendo como ateos prácticos, en que vivimos sin Dios en la vida, sin pensar en Dios. Tomamos elecciones, tomamos decisiones en la vida sin pensar en Dios, sin consultarle a Dios, sin querer agradar a Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde todo es rapidísimo, y tan rápido es que nos olvidamos de esa presencia misericordiosa que tenemos siempre. La Santa Eucaristía, la Santa Misa, el Santo Sacramento. Y lo digo porque es que esto es lo central de la devoción a la Divina Misericordia. Para los que no saben, hay una oración que se llama la coronilla de la misericordia. La coronilla de la misericordia. ¿En qué consiste esa coronilla de la misericordia? Es como el rosario, rezar 10 veces una oración, que ya la voy a pronunciar, precedida por una oración que nos ayuda precisamente a adentrarnos en el misterio eucarístico. Entonces, hablamos de esta religiosa, Sor Faustina Kowalska, y entonces ella, que es del siglo pasado, del siglo XX, inicios del siglo XX, recibe la visita de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor le empieza a dar gracias abundantes, se le empieza a aparecer, le empieza a hablar a su corazón, por dirección de su director espiritual, por decisión de su director espiritual, él le invita a escribir todas las experiencias con Jesús. Y entonces viene el diario de Sor Faustina Kowalska. Y entonces a través de este diario nosotros sabemos de qué es lo que ha querido Cristo, qué quiere Cristo de nosotros, para nosotros recibir su misericordia. Hoy la Iglesia nos concede la bondad, la gracia de poder alcanzar indulgencia plenaria, dada por Jesús y por la Iglesia, por el Papa Juan Pablo II, y que podemos recibir esa indulgencia si nosotros nos confesamos, o nos hemos confesado esta semana pasada, o nos confesamos hoy, o nos confesamos durante esta semana, podemos ganar una indulgencia plenaria para estar limpios, sanos, purificados, perfeccionados por la gracia sacramental en el sacramento de la confesión. Y teniendo la gracia de estar en gracia, poder comulgar el cuerpo de Cristo. Y comulgando el cuerpo de Cristo y ofrecer el cuerpo de Cristo, podemos ganar esa indulgencia plenaria. Entonces, ¿cuál es esa oración? Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Entonces, mire que es una oración eucarística. El Señor se le aparece a través del Santísimo Sacramento y el Señor está diciendo en la oración que lo que debemos de ofrecer para alcanzar misericordia es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es decir, que nosotros debemos ser eucarísticos. Y cuando somos eucarísticos, nosotros recibimos infinitamente la misericordia de Dios.
Y ahí entonces usted tiene la oportunidad ya 10 veces repetir: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Entonces, lo que el Señor está dando es una gracia increíble para los laicos, aquello que quizás hacemos siempre los sacerdotes, porque el sacerdote ofrece el cuerpo, toma en sus manos el cuerpo. Como Tomás, toma el corazón de Cristo en sus manos, lo coge para sí y lo ofrece al Padre Eterno. Toma esa sangre que fue derramada en el Calvario, toma esa sangre y es ofrecida por el sacerdote. Toma la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el alma de nuestro Señor Jesucristo, y lo ofrece al Padre. Esto que hacemos los sacerdotes en la Eucaristía, usted lo puede unir a su vida. Usted puede beber de esto. Usted puede unir toda su vida a este misterio cuando usted todos los días ofrece el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad por el mundo, por usted y por el mundo entero. Entonces, ese ministerio laical que usted tiene de también unirse a la pasión de Cristo por la salvación del mundo entero, del mundo entero. Y esa es la misericordia. No es simplemente que es que el Señor me perdone. Sí, el Señor siempre me perdona, pero es que ahí no quiere quedarse la misericordia. La misericordia quiere ser manantial en usted. La misericordia quiere salir de usted. El corazón de Cristo, de Él brotaron esos dos manantiales, sangre y agua. Del corazón de Cristo. Cristo, Dios, utilizó su humanidad, su corazón como medio para darnos la fuente sacramental, para darnos la iglesia, para darnos su sangre, para darnos su agua, el agua que nos purifica en el bautismo. Pero esa fuente es un torrencial que nos quiere abrazar a cada uno de nosotros, teniendo el corazón de Cristo en nuestras manos, teniendo el cuerpo de Cristo en nuestras manos, teniendo como tal a Cristo sacramento en nuestra vida y poderlo ofrecer como torrente que sale de mi vida, sale de mi corazón para el mundo entero. Para el mundo entero. Nosotros no podemos quedarnos en el egoísmo de simplemente vivir nuestra piedad y hasta ahí quedó. No, tenemos que ayudar a que nuestra piedad, esa misericordia de la cual bebemos, que ahí va el Padre de la misericordia, esa misericordia que va a entrar allá en el confesionario, esa misericordia sea fuente inagotable en mi vida para otras personas, manifestándolo de palabra, pero también rezando por ellos, ofreciendo todos los días. ¿Será mucho pedir? Esto yo ya lo dije el año pasado, de los que me escucharon el año pasado, lo mismo. Pero yo les quiero hacer ese examen de conciencia. Usted recibió una noticia. Usted dijo, el Padre me habló de que había que hacer todos los días la coronilla de la misericordia. ¿Se demora usted? 10 minutos. 10 minutos rezando la coronilla de la misericordia. ¿Usted lo pudo rezar durante este año? ¿Lo hemos podido practicar en nuestra vida? ¿O somos egoístas y no pensamos en la salvación de los demás? Yo pregunto, ¿usted conoce personas en pecado grave? ¿Usted conoce personas que no creen en Dios? ¿Usted conoce personas que quizás están en adulterio, que están en unión libre? ¿Usted conoce personas que lo que escuchan, lo que ven, ya manifiestan como tal la distancia que tienen con Dios? ¿Usted conoce personas que no pronuncian a Dios para nada, que es como si Dios no existiese? ¿Cómo los vamos a convertir? ¿Cómo los vamos a llevar a Dios? ¿Cómo vamos a hacer que ellos vengan a ser uno con Cristo en la iglesia de Cristo? Si no es a través de nuestra oración y de esta oración que el Señor está queriéndonos regalar a través de Sor Faustina Kowalska.
Les cuento una historia de las muchas que cuenta Sor Faustina que pudo experimentar. El Señor le permite ver una ciudad, no sabe ella cuál ciudad, y esa ciudad empieza a desmoronarse, a destruirse, o más bien los demonios la empiezan a destruir, los pecados la empiezan a destruir, y entonces viene el ángel desde el cielo, el ángel de la justicia, con mucha violencia, a ejercer la justicia divina sobre esa ciudad. Entonces Sor Faustina, llorando, porque ella lo que está viendo es real, no es una cosa de su imaginación, no es una cosa real, que Dios le permite ver lo espiritual de una ciudad llena de pecado. Entonces ella empieza a experimentar en su corazón compasión por esa ciudad. Y entonces el Señor le dice, si quieres salvar esa ciudad, si quieres hacer algo por esa ciudad, reza esta oración. Y el Señor le empieza a dictar, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Y ella empieza a recitar, a rezar desde lo más profundo de su corazón. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y a la medida que ella lo iba recitando y fue terminando la coronilla de la misericordia, el ángel quita su espada de justicia, se aleja completamente de esta ciudad y esta ciudad se salva. Ahí podemos nosotros meter la familia, nuestra familia. Puede ser que Dios esté exigiendo ya justicia para aquellas personas que han recibido gracias abundantes y no se han querido convertir, no se han querido confesar, no han querido empezar su vida espiritual, su camino hacia el cielo, su vida de santidad. Y ya la justicia divina está a punto de ejercerse. ¿Y qué es lo que va a prolongar más tiempo de misericordia para esas personas? Nuestra oración, nuestra oración. Debemos ser torrenciales de misericordia para los demás, orando por ellos, pero también, sobre todo, teniendo y ejerciendo misericordia con ellos, perdonando con todo el corazón, con todas las fuerzas, teniendo compasión por aquellas personas que quizá están lejos de Dios y tienen tal actitud, tal acción que incomoda. Tener misericordia con ellos y pedir misericordia para ellos con la oración de la misericordia. Para terminar, les quisiera leer las promesas, unas 2, 3 promesas que dice Santa Faustina que el Señor da. Por el rezo de esta coronilla, a las almas que recen, me acercarás a la humanidad. O sea, cada uno de nosotros acerca, cuando rezamos la coronilla de la misericordia, acercamos a cada hombre, a cada persona, a Cristo. No lo vemos, no lo experimentamos, pero eso pasa. Acercamos a la humanidad, a la villa, a la familia, a la ciudad, a la nación, a Dios. Mi misericordia las envolverá de vida y especialmente a la hora de la muerte. Qué gran noticia, qué gran noticia. Porque si nosotros rezamos con amor, con devoción, la coronilla de la misericordia, el Señor nos promete que estará con nosotros en el día de nuestra muerte. No sé si usted quiere la justicia en el día de su muerte o la misericordia. Dice el Señor, cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma la misericordia. O sea, en relación, por eso las 3, porque el Señor murió a las 3. Procura rezar el Via Crucis en cuanto te lo permitan tus deberes. Y si no, como el Via Crucis es más largo, y si no puedes rezar el Via Crucis,
Si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo momento, a rezar la coronilla de la misericordia. Mire que el Señor es misericordioso con nosotros porque dice, vengan a la capilla, vengan al Santísimo. Bueno, si no pueden, entonces háganlo allá. Y si no puede rezar el Vía Crucis, entonces haga la coronilla de la misericordia, que dura 10 minuticos. Y si no puede rezar, no tiene usted 10 minutos de rezar en la coronilla, bueno, al menos adore la misericordia de Dios en ese momento con profunda intensidad, 1 minuto. Y el Señor concede esa gracia. Seamos misericordiosos. En esa hora puedes obtener todo lo que pidas para ti. Todo lo que pidamos al Señor, en esa hora, el Señor lo concede, lo promete. Yo le creo, Él es la verdad. No nos va a decir cosas que no va a cumplir. Él tiene el poder de cumplirlo. Todo lo que le pidamos, eso sí, no le vas a pedir el Mazda, no le vas a pedir el carro, no le vas a pedir cosas materiales. No, pidámosle lo que es necesario para nuestra salvación o para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. Y al final, la última que quisiera compartir, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa a su hijo, a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. Entonces mire lo lindo que es ejercer la misericordia con esta oración tan sencilla. Así como experiencia personal, quisiera compartirles que hace como 3 años, recién llegado yo aquí a la parroquia, me llamaron a dar una unción. La señora estaba agonizando mucho tiempo, llevaba mucho tiempo en agonía, y no se moría. Fui a darle la unción y me quedé ahí. Yo dije, Señor, voy a rezarle la coronilla de la misericordia. Y me puse a rezarle la coronilla de la misericordia. Y en el momento en que termina la coronilla de la misericordia, en el mismo momento en que termina la coronilla de la misericordia, se muere la señora. Después de agonizar días, en el momento en que le recé la misericordia, se murió. Expiró. Era lo que le faltaba. Cuán grande es la coronilla de la misericordia y cuán poco nosotros acudimos a ella para pedirle al Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Entonces, que podamos con todo el corazón beber de la misericordia divina, pero sobre todo también ser manantial de misericordia para los demás. Que así sea. Amén.